Mi nombre es David y siempre fui un entusiasta de lo desconocido, un buscador de emociones fuertes. Pero esa noche de otoño, cuando las hojas crujían bajo mis botas y la luna apenas iluminaba el camino, descubrí un terror que jamás había imaginado. La casa se alzaba ante mí, desafiante y ruinosa, con sus ventanas rotas como oscuros ojos vacíos. Una brisa helada me acarició, llevando consigo susurros que parecían advertencias lejanas. A pesar del escalofrío que recorrió mi espina dorsal, mi curiosidad me empujó hacia la entrada. El umbral estaba cubierto de telarañas, como si estuviese custodiado por el tiempo mismo. Al cruzarlo, una sensación de desasosiego me invadió. El aire estaba impregnado de un olor a moho y descomposición, y cada paso resonaba en el vacío de la casa como un presagio funesto. La luz de mi linterna danzaba sobre los muebles cubiertos de polvo, creando sombras retorcidas que jugaban con mi mente. De repente, un sonido me heló la sangre, un golpeteo suave, como de dedos arrastrándose por las paredes. Giré, pero no había nada, solo el eco de mi propia respiración. Continué avanzando, adentrándome en las entrañas de la casa. Al llegar al salón principal, vi una escalera carcomida que conducía a la planta superior. Fue entonces cuando lo escuché, claro y aterrador. Un susurro apenas audible. «Vete». Mi corazón latía desbocado. Busqué con la linterna, esperando encontrar una explicación lógica, pero solo encontré el vacío. La casa parecía respirar a mi alrededor. Sus paredes crujían como si estuviesen comunicándose. Sentí una presencia, algo que me observaba desde las sombras, alimentándose de mi miedo. Cada instante allí dentro se sentía como una eternidad, y la sensación de estar siendo cazado crecía. Con cada habitación que exploraba, los susurros se intensificaban, transformándose en voces distorsionadas, riendo, llorando, gritando. La atmósfera se volvía cada vez más opresiva, como si la casa misma quisiera tragarme. Las sombras parecían moverse, estirándose hacia mí con dedos fantasmales. En un momento de pánico, corrí hacia la salida, pero algo me detuvo. Una figura se materializó frente a mí, en el borde de la luz de mi linterna. No podía verla claramente, pero sentí su mirada penetrante, helada como la muerte. Paralizado por el terror, supe que esa noche había encontrado algo más que una simple casa abandonada. Había descubierto un abismo de horrores, un lugar donde los ecos del pasado aún gritaban en la oscuridad. Tras el encuentro con esa sombría figura en el umbral de la oscuridad, mi cuerpo estaba paralizado, pero mi mente gritaba por escapar. La figura permanecía inmóvil, apenas distinguible en la penumbra. Su presencia era a la vez etérea y opresiva, como una nube de desesperación que se cernía sobre mí. Con un esfuerzo sobrehumano, logré moverme, alejándome de la aparición. Pero algo en su silueta me detuvo. Había una tristeza profunda en esa figura, una angustia que resonaba con mi propia alma. Lentamente, la figura se hizo más clara, revelando la forma de una mujer vestida con ropajes antiguos, desgastados por el tiempo. Sus ojos, vacíos y oscuros, se fijaron en los míos. Sentí que podía ver a través de mí, conociendo todos mis miedos y secretos. Entonces, con una voz que era como el viento a través de las hojas muertas, comenzó a hablar. Sus palabras eran un susurro, pero cada una resonaba en el aire cargado de la casa. Me contó su historia, una narración de amor y traición. Había vivido en esa casa hacía muchos años, en una época donde la felicidad parecía eterna, pero su amor le fue arrebatado, traicionado por aquellos en quienes más confiaba. Su dolor era tan profundo que trascendió la muerte, atándola a este mundo. Mientras hablaba, la atmósfera de la habitación se tornaba más fría. Podía sentir la tristeza y la desesperación que emanaban de ella, envolviéndome como una manta pesada.
Las paredes parecían llorar con ella y el aire se llenaba de un lamento silencioso. La mujer se acercó y por un instante creí que iba a tocarme, pero su mano se disipó antes de hacer contacto, como si estuviese hecha de niebla. Con cada palabra que pronunciaba, su figura se hacía más tenue, más desvanecida, como si su relato la estuviera consumiendo. Finalmente, con un último suspiro que pareció vaciar la habitación de aire, terminó su historia. Su figura se disolvió en la oscuridad, dejándome solo con el eco de su dolor. La casa, una vez llena de sus susurros, ahora estaba en silencio, un silencio que pesaba más que cualquier grito. Me quedé allí, temblando, no solo por el frío, sino también por la comprensión de que había entidades en este mundo cuyo sufrimiento trascendía la muerte. Con un miedo renovado y una tristeza que no era del todo mía, supe que debía dejar esa casa. Pero mientras me dirigía hacia la salida, sentí una presencia detrás de mí, siguiéndome, recordándome que algunos fantasmas nunca descansan. El eco de la trágica historia de la dama aún resonaba en mi mente mientras me apresuraba hacia la salida. La casa, que antes se sentía simplemente abandonada y siniestra, ahora parecía estar impregnada de un lamento silencioso, como si las paredes mismas lamentaran la tragedia que había ocurrido dentro de ellas. A cada paso que daba, la sensación de estar siendo seguido se intensificaba. Volteaba constantemente, esperando ver algo o alguien, pero solo encontraba la oscuridad acechante de la casa. El aire se había vuelto más frío y mi respiración formaba nubes de vapor en la luz temblorosa de mi linterna. Llegué a la puerta principal, mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho, solo para encontrarla inexplicablemente cerrada. Tiré del pomo con desesperación, pero no se movía. Estaba atrapado. El pánico se apoderó de mí y comencé a golpear la puerta con todas mis fuerzas. Fue entonces cuando escuché algo detrás de mí, un susurro, casi una caricia, que decía mi nombre, David. Me giré bruscamente, pero no había nada, solo la oscuridad que parecía cerrarse sobre mí. La sensación de que algo se acercaba era abrumadora. En un arrebato de terror y determinación, lancé mi cuerpo contra la puerta una y otra vez. Finalmente, con un crujido que sonó como un grito liberador, la puerta se abrió y caí al exterior, en la fría grama mojada por el rocío nocturno. Miré hacia atrás, hacia la casa, y allí, en la ventana del segundo piso, vi la figura de la mujer, su silueta apenas visible en la luz de la luna. Nuestros ojos se encontraron una última vez, y en ese momento supe que nunca podría olvidarla. La ventana se oscureció y la figura desapareció, dejándome solo con el viento nocturno y el recuerdo de su historia. Me alejé tambaleándome de la casa, sintiendo que cada paso me alejaba más de la realidad que conocía. La experiencia me había cambiado. Ya no era solo el joven curioso que había entrado en esa casa. Ahora era un testigo de los secretos y dolores que se escondían en los rincones olvidados del mundo. Desde esa noche, me he preguntado si lo que experimenté fue real o simplemente producto de mi imaginación. Pero cada vez que cierro los ojos, puedo escuchar el susurro de su voz y sentir la presencia que me seguía en la oscuridad. La casa abandonada y sus secretos oscuros se quedaron grabados en mi memoria, recordándome siempre que hay más en este mundo de lo que nuestros ojos pueden ver. Historia 1. La carretera del olvido. Una noche oscura y tormentosa, Juan, un camionero veterano conocido por su habilidad para navegar por las rutas más complicadas, se enfrentaba a un nuevo desafío. Conduciendo su camión cargado a través de un paisaje rural,
La lluvia golpeaba el parabrisas con una fuerza implacable, reduciendo su visibilidad a casi nada. Juan, confiando en su instinto y experiencia, decidió tomar una ruta secundaria para evitar el tráfico pesado de la carretera principal. Al girar en un desvío, Juan se sorprendió al encontrarse en una carretera que no reconocía. No recordaba haberla visto antes, ni siquiera en sus años de recorrido. No aparecía en su GPS ni en los mapas que llevaba en su cabina. Sin embargo, impulsado por la curiosidad y la necesidad de avanzar, decidió seguir adelante. La carretera era estrecha y serpenteante, bordeada de árboles que se mecían violentamente bajo el embate del viento. La señalización era escasa y desgastada, casi como si hubiera sido olvidada por el tiempo. Mientras Juan avanzaba, un sentimiento de inquietud comenzó a crecer en su interior. El ambiente se sentía cargado, casi como si la carretera misma estuviera viva. De repente, su radio CB, que había estado en silencio hasta ese momento, comenzó a emitir estática. Juan intentó ajustarla, buscando alguna señal de una estación, pero lo que escuchó no fue una transmisión normal. Eran voces distorsionadas, palabras ininteligibles que parecían venir de muy lejos, mezcladas con un sonido que recordaba a un viejo carrusel. Cada palabra incomprensible enviaba un escalofrío por su espina dorsal. Intentó ignorar la radio, concentrándose en la carretera. Pero entonces notó algo aún más extraño. Su reloj se había detenido. Las manecillas marcaban exactamente las 3:15 AM, sin moverse. Miró el reloj digital en el tablero, y este mostraba lo mismo. El tiempo parecía haberse detenido. Juan, aunque desconcertado, decidió seguir adelante. La carretera parecía extenderse infinitamente delante de él, cada curva revelando solo más oscuridad y más bosque. La sensación de estar siendo observado crecía, y la estática de la radio se intensificaba, como si algo o alguien estuviera intentando comunicarse a través del caos de sonidos. En ese momento, un relámpago iluminó el cielo, revelando por un instante una figura parada al borde de la carretera, apenas visible en el destello de luz. Pero cuando Juan parpadeó, ya no había nada allí, solo la oscuridad y la lluvia golpeando implacablemente. Continuó conduciendo, adentrándose cada vez más en la carretera desconocida, sin saber que estaba a punto de adentrarse en un misterio mucho más profundo y oscuro de lo que jamás podría haber imaginado. Juan continuó su viaje por la carretera desconocida, cada vez más consciente de que algo no estaba bien. La noche parecía crecer más oscura y la tormenta más intensa, como si estuviera entrando en un mundo diferente, desconectado del que conocía. Pronto, una niebla densa y opaca comenzó a surgir del suelo, envolviendo el camión en un manto de blancura. Las luces delanteras del camión apenas lograban penetrar la niebla, creando un efecto fantasmagórico. En medio de esta atmósfera etérea, Juan comenzó a escuchar algo más que la estática de la radio. Eran voces susurrantes, apenas audibles al principio, pero que gradualmente se hicieron más claras. Lo más inquietante era que parecían llamarlo por su nombre, con un tono que oscilaba entre la súplica y la advertencia. Juan, Juan, susurraban, como si vinieran de todas direcciones y ninguna al mismo tiempo. Decidió hacer una parada. Necesitaba entender lo que estaba sucediendo. Al detener el camión, la familiaridad del lugar le golpeó con fuerza. A pesar de estar seguro de nunca haber recorrido esa ruta antes, algo en el paisaje le resultaba extrañamente conocido, como si en algún momento de su vida, en algún sueño olvidado, hubiera estado exactamente en ese mismo lugar. Mientras exploraba los alrededores, la sensación de déjà vu se intensificaba. Cada árbol, cada curva de la carretera, incluso el sonido del viento entre las hojas, todo parecía formar parte de un recuerdo que no podía ubicar completamente. La niebla, en lugar de disiparse, parecía seguirlo, moviéndose con él,
ocultando y revelando fragmentos del paisaje en un juego macabro. Al regresar al camión, notó algo colocado en el parabrisas, un viejo juguete de peluche, desgastado y con un ojo faltante. No recordaba haberlo visto antes, pero su presencia le causó un escalofrío inexplicable. Lo tomó entre sus manos, sintiendo una conexión extraña con el objeto, como si llevara consigo un mensaje que no lograba descifrar. Con un creciente sentimiento de aprensión, Juan decidió continuar su viaje, esperando encontrar alguna señal de civilización o una salida de esa carretera misteriosa. Sin embargo, conforme avanzaba, las voces en la niebla se hacían más intensas y comenzó a percibir sombras fugaces entre los árboles, figuras que parecían observarlo desde la distancia, desapareciendo cada vez que intentaba enfocar su vista en ellas. La carretera se retorcía y giraba bajo la niebla, llevándolo más adentro en un laberinto del cual no veía salida. Las horas pasaban, pero el tiempo parecía detenido, atrapado en un ciclo eterno de noche y niebla. Juan se encontraba ahora no solo luchando contra los elementos y el camino desconocido, sino también contra un creciente terror que se anidaba en lo más profundo de su ser, un terror que parecía nacer de las mismas entrañas de la carretera del olvido. Después de horas que parecían eternas, navegando a través de la niebla y el desconcierto, Juan divisó a lo lejos una tenue luz. Era un viejo café de carretera, solitario y desgastado, como si hubiera sido olvidado por el tiempo. Con la esperanza de encontrar respuestas, o al menos un respiro momentáneo, dirigió su camión hacia allí. Al entrar, el interior del café le ofreció un contraste inmediato con el ambiente exterior. Cálido y acogedor, con una luz suave que iluminaba un espacio lleno de recuerdos de otra época. Detrás del mostrador había una figura anciana, un hombre cuyo rostro estaba marcado por las arrugas del tiempo y la experiencia. Juan se acercó y, después de pedir un café, no pudo evitar expresar su confusión sobre la carretera y su extraña experiencia. El anciano escuchó con atención, asintiendo de vez en cuando, como si las palabras de Juan despertaran en él recuerdos lejanos. Cuando Juan terminó su relato, el anciano comenzó a contar una historia que heló la sangre en las venas del camionero. Habló de un accidente que ocurrió en esa misma carretera hace muchos años, un accidente que involucró a un camionero. Lo extraño era que la descripción del camionero y su camión eran sorprendentemente similares a Juan y su vehículo. El anciano relató cómo, después del accidente, la carretera fue testigo de sucesos extraños, voces en la niebla, apariciones efímeras y una sensación de eterno retorno que parecía atrapar a todo aquel que recorría su asfalto. La carretera, según decía, había quedado marcada por el evento, convirtiéndose en un lugar donde las fronteras entre el pasado y el presente se desdibujaban. Juan escuchaba, cada vez más inquieto, mientras en su mente comenzaban a surgir preguntas sin respuesta. ¿Era posible que estuviera reviviendo el destino de aquel camionero? ¿O acaso él mismo era el protagonista de esa historia, atrapado en un bucle temporal del cual no era consciente? El anciano le miró directamente a los ojos y le dijo algo que lo dejó sin aliento. A veces, los caminos tienen memoria y aquellos que los recorren pueden quedar atrapados en sus recuerdos. Le aconsejó que dejara la carretera antes del amanecer, o podría nunca encontrar el camino de regreso. Con el corazón latiendo fuertemente y la mente llena de dudas, Juan regresó a su camión. Sabía que debía salir de esa carretera, pero algo en su interior lo impulsaba a seguir, como si la respuesta a todas sus preguntas estuviera esperándolo más adelante en la niebla. Continuó su viaje, pero ahora con una sensación de urgencia. A medida que el alba se acercaba, la niebla comenzó a disiparse lentamente, revelando un paisaje que ya no le parecía tan desconocido. Cuando el sol finalmente emergió, iluminando la carretera, Juan se encontró de nuevo en la ruta principal, como si la carretera del olvido nunca hubiera existido. Pero las preguntas permanecieron. ¿Fue real lo que vivió? ¿O solo un sueño inducido por la fatiga y la noche tormentosa?
Juan nunca lo supo con certeza, pero cada vez que pasaba cerca de esa área, una sensación de familiaridad y temor lo invadía, recordándole la carretera del olvido y su misterioso encuentro. Historia 2. Sombras en la carretera. Laura era una camionera experimentada, acostumbrada a las largas noches en solitario en las carreteras. Sin embargo, una serie de viajes nocturnos recientes comenzaron a tomar un giro inquietante. Empezó a notar un patrón extraño, un vehículo oscuro que parecía seguirla. La primera vez que lo vio, Laura pensó poco en ello. Después de todo, no era raro compartir la carretera con otros vehículos durante la noche. Pero noche tras noche, en diferentes tramos de su ruta, el mismo vehículo oscuro aparecía, manteniendo una distancia constante detrás de su camión. Era difícil discernir detalles. Solo podía ver la vaga silueta del vehículo y el brillo tenue de sus luces. No importaba cuán rápido o lento fuera, el vehículo seguía allí, como una sombra persistente. Nunca intentaba adelantarla, ni se quedaba demasiado atrás. Solo mantenía su presencia constante y silenciosa. La situación comenzó a afectar a Laura. Cada vez que miraba por el espejo retrovisor, el temor crecía en su interior. Intentó varias veces cambiar su ruta de manera imprevista, pero el vehículo siempre encontraba la forma de aparecer detrás de ella después de algún tiempo. Una noche, decidida a enfrentar la situación, Laura frenó su camión en un área de descanso, esperando que el vehículo se detuviera también. Pero en cuanto ella se detuvo, las luces del vehículo se apagaron y se fundió en la oscuridad de la noche. Esperó, observando, pero no había señales de movimiento ni luces que indicaran su presencia. Intrigada y frustrada, Laura inspeccionó el área, pero no encontró rastro del misterioso seguidor. Volvió a su camión, pensando que tal vez había sido solo su imaginación o el resultado del cansancio. Sin embargo, al reanudar su viaje, no pasó mucho tiempo antes de que las luces del vehículo oscuro reaparecieran en su espejo retrovisor, manteniendo la misma distancia inquietante de siempre. Laura sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. No era su imaginación. Alguien o algo la estaba siguiendo y no tenía idea de por qué o qué quería de ella. Esa noche, Laura condujo con una sensación de temor y vigilancia, sabiendo que las respuestas a sus preguntas estaban ocultas en las sombras que seguían su camión en la oscuridad de la carretera. Laura había decidido ignorar la presencia del misterioso vehículo y concentrarse en su trabajo. Sin embargo, una noche, mientras atravesaba un tramo particularmente solitario y boscoso, su camión comenzó a fallar sin razón aparente. Los indicadores del tablero parpadeaban erráticamente y el motor empezó a perder potencia hasta que finalmente se apagó, dejando a Laura varada en medio de la oscuridad. El corazón de Laura latía con fuerza. Decidió volver al interior del camión, buscando refugio mientras pensaba en su siguiente movimiento. Quizás podía llamar a la asistencia en carretera o esperar hasta el amanecer. Sin embargo, cuando intentó usar su teléfono, se dio cuenta de que no tenía señal. La situación se volvió aún más inquietante cuando vio, a través del espejo retrovisor, las luces del vehículo oscuro estacionado a una distancia considerable detrás de su camión. Estaba allí, silencioso e inmóvil, como si hubiera estado esperando este momento. Laura se encerró en la cabina, tratando de mantener la calma. Se preguntaba si el vehículo y sus misteriosos ocupantes tenían algo que ver con su situación actual. La noche parecía eterna, y cada ruido exterior aumentaba su sensación de vulnerabilidad. Mientras las horas pasaban, Laura se mantuvo alerta, observando cualquier movimiento fuera del camión. No sabía si el peligro era real
o producto de su imaginación, pero lo que sí sabía era que esa noche había cambiado todo. Ya no se sentía sola en la carretera. Ahora había algo o alguien más, un misterio oscuro que la seguía en las sombras, esperando en el silencio de la noche. Con la llegada del amanecer, Laura finalmente pudo reiniciar el motor de su camión. El vehículo oscuro que había estado al acecho durante la noche había desaparecido, dejándola preguntándose si su presencia había sido real o simplemente una ilusión alimentada por el miedo y la soledad de la carretera. Determinada a encontrar respuestas, Laura decidió hacer una parada en el siguiente pueblo. Mientras tomaba un café en una pequeña cafetería de carretera, entabló conversación con otros camioneros. Al mencionar su experiencia, se sorprendió al descubrir que no era la única que había tenido encuentros inquietantes en esa área. Varios camioneros compartieron historias similares de ser seguidos por un vehículo oscuro y experiencias de mal funcionamiento inexplicable en sus camiones. Lo más alarmante fue escuchar que algunos camioneros que reportaron estos incidentes luego desaparecieron sin dejar rastro. Intrigada y preocupada por estas revelaciones, Laura decidió inspeccionar su camión más a fondo. Mientras revisaba cada rincón, encontró algo inesperado: un pequeño dispositivo de rastreo oculto debajo de su cabina. La existencia del dispositivo le dio un giro siniestro a todo lo que había experimentado. Alguien había estado monitoreando cada uno de sus movimientos. La idea de que estaba siendo vigilada y seguida deliberadamente llenó a Laura de un profundo temor y paranoia. Sabía que debía actuar con rapidez. Llevó el dispositivo a las autoridades locales, pero se encontró con escepticismo y pocas respuestas. La policía prometió investigar, pero Laura sabía que tenía que tomar cartas en el asunto. Decidida a enfrentar la situación, Laura cambió su ruta habitual, tratando de eludir a su perseguidor. Durante varios días pareció funcionar. No hubo señales del vehículo oscuro ni incidentes inusuales. Pero justo cuando empezaba a sentirse segura, las luces volvieron a aparecer en su espejo retrovisor una noche, más persistentes que nunca. Ahora, armada con el conocimiento de que alguien la estaba siguiendo, Laura comenzó a planear cómo exponer y enfrentar a su acosador. No iba a permitir que el miedo la dominara o que este misterioso perseguidor controlara su vida en la carretera. Con cada milla que recorría, se fortalecía su determinación de descubrir la verdad detrás de las sombras en la carretera, sin saber que esta búsqueda la llevaría a un descubrimiento aún más oscuro y profundo sobre los secretos que ocultaba la carretera nocturna. Laura, decidida a no ser una víctima pasiva, empezó a ejecutar un plan meticuloso. Utilizó su experiencia y conocimientos de la carretera para dejar trampas y señales falsas, con la esperanza de confundir a su perseguidor. Cambiaba frecuentemente de rutas, tomaba desvíos inesperados e incluso intercambiaba turnos y rutas con otros camioneros de confianza. Su estrategia pareció funcionar, al menos temporalmente. Durante varios días no hubo señales del misterioso vehículo, pero Laura sabía que esto podría ser solo el silencio antes de la tormenta. Se preparó para la confrontación final, equipando su camión con cámaras y asegurándose de que todo estuviera listo para capturar cualquier evidencia. Una noche, eligió una parada remota para su enfrentamiento. Era un área aislada, conocida solo por los camioneros más experimentados. Si el vehículo aparecía allí, confirmaría que estaba siendo específicamente rastreada. Laura estacionó su camión y esperó, la tensión creciendo con cada minuto que pasaba. Pasada la medianoche, su paciencia se vio recompensada. Las luces del vehículo oscuro emergieron de la oscuridad, deteniéndose a una distancia prudente. Laura, con su corazón latiendo fuertemente, tomó su linterna y una barra de hierro y salió del camión. La oscuridad era casi total, salvo por las luces del vehículo y su linterna. Se acercó lentamente, cada paso aumentando su determinación.
Cuando estuvo suficientemente cerca, iluminó el vehículo con su linterna, pero no pudo ver a nadie dentro. Era como si el vehículo estuviera vacío o su conductor escondido en las sombras. De repente, el vehículo arrancó, acelerando hacia ella. Laura saltó a un lado, evitando por poco ser atropellada. El vehículo pasó a toda velocidad, saliendo de la parada y desapareciendo en la noche. Laura, aunque sacudida, logró levantarse. Había estado preparada para una confrontación, pero no para una respuesta tan abrupta y peligrosa. Regresó a su camión, revisando las cámaras. Para su frustración, las imágenes no eran claras y el conductor seguía siendo un misterio. Sin embargo, algo había cambiado. Laura ya no se sentía perseguida, ahora se sentía desafiada. Decidió que no dejaría que el miedo dictara su vida. Continuaría con sus rutas, siempre vigilante, pero sin ceder ante la intimidación. Aunque el misterio del vehículo oscuro seguía sin resolverse, Laura había encontrado una nueva fuerza en su decisión de enfrentar lo desconocido, manteniendo su libertad en la inmensidad de la carretera. La oscuridad ya no era su enemiga, sino un escenario más en su vida de camionera, un recordatorio de que incluso en las sombras más profundas, la determinación y el coraje pueden iluminar el camino. Historia 3. El fantasma de la estación de servicio. Mario, un camionero joven pero con suficiente experiencia en las carreteras, conducía a través de una zona rural en una noche particularmente tranquila. Buscando un lugar para descansar y tomar un café, se encontró con una estación de servicio que parecía abandonada. La estructura estaba desgastada por el tiempo, con las ventanas rotas y la pintura descascarada, pero aún así decidió detenerse. Al acercarse a la estación, Mario notó que, a pesar de su aspecto abandonado, había luces encendidas en el interior. Empujó la puerta chirriante y entró, encontrándose en un espacio que parecía haberse detenido en el tiempo. Las paredes estaban decoradas con viejos carteles de publicidad y fotos en blanco y negro. Detrás del mostrador había una mujer mayor, de cabello canoso y mirada intensa. A Mario le sorprendió ver a alguien allí, especialmente a alguien que parecía tan fuera de lugar. La mujer le miró fijamente por un momento antes de hablar con una voz rasposa pero clara. «Deberías tener cuidado en la carretera esta noche», dijo ella. «Hay cosas peores que la soledad en estas rutas». Mario, confundido pero intrigado, preguntó a qué se refería. La mujer, mirando a través de la ventana hacia la oscuridad, contó historias de viajeros que se encontraron con su destino en esa misma carretera, historias de apariciones y accidentes inexplicables. Mario escuchaba, mezclando escepticismo con una curiosidad creciente. La mujer le advirtió específicamente sobre un tramo de la carretera donde, según ella, un accidente había dejado una marca permanente, un lugar donde las almas perdidas aún merodeaban. Después de tomar su café y escuchar las advertencias de la mujer, Mario se despidió y volvió a su camión. No estaba seguro de qué hacer con la información. Parte de él quería desestimar las advertencias como simples cuentos de viejas, pero otra parte sentía una inquietante sensación de que había algo de verdad en las palabras de la mujer. Al reanudar su viaje, Mario no pudo evitar sentir una creciente ansiedad. La noche parecía más oscura, y los sonidos del viento y de los animales nocturnos se sentían más intensos. A medida que se acercaba al tramo de la carretera mencionado por la mujer, su tensión aumentaba. No sabía si esperar un peligro real o simplemente los trucos de su propia mente, pero estaba seguro de una cosa. Esa noche en la estación de servicio cambiaría su percepción de la carretera para siempre. Después de su encuentro en la estación de servicio, Mario continuó su viaje con una sensación de inquietud que no podía sacudir. A medida que avanzaba por la carretera, la noche se sentía más opresiva
y su mente volvía constantemente a las advertencias de la mujer. No pasó mucho tiempo antes de que empezaran a ocurrir sucesos extraños. Mientras conducía, una figura femenina apareció repentinamente en el borde de la carretera, visible solo por un instante en el haz de sus faros antes de desvanecerse en la oscuridad. Mario frenó bruscamente, sorprendido y desconcertado. Buscó a lo largo de la carretera, pero no había nadie. Continuó su viaje, pero la aparición se repitió varias veces, siempre en el rabillo del ojo, siempre desapareciendo antes de que pudiera mirar directamente. Lo más inquietante ocurrió cuando vio la misma figura reflejada en su espejo retrovisor, parada en medio de la carretera detrás de él. Al detenerse y salir para investigar, no encontró a nadie. Esa noche, cuando finalmente se detuvo para descansar, Mario tuvo sueños perturbadores. Soñó con un accidente en la misma carretera por la que viajaba, donde una mujer era golpeada por un camión y yacía inmóvil en el asfalto. Se despertó sudoroso y con el corazón latiendo rápidamente, la imagen de la mujer herida grabada en su mente. Confundido y asustado, Mario comenzó a preguntarse si las historias de la mujer en la estación de servicio eran más que simples leyendas. La sensación de que estaba siendo advertido o incluso guiado por estas apariciones lo llenó de un miedo que no podía explicar. Al día siguiente, con el sol iluminando la carretera, Mario se sintió un poco más tranquilo. Pero a medida que la noche comenzaba a caer nuevamente, la ansiedad regresó. Cada sombra parecía moverse y cada ruido le hacía saltar. No podía sacarse de la cabeza la imagen de la mujer en la carretera y en sus sueños. A pesar de su miedo, Mario sabía que no podía detener su viaje. Tenía entregas que hacer y un horario que cumplir. Sin embargo, a medida que se acercaba al tramo de carretera mencionado por la mujer anciana, no pudo evitar preguntarse qué encontraría allí y si las apariciones y los sueños eran una advertencia de un peligro real que aún estaba por venir. La inquietud y curiosidad de Mario lo llevaron a investigar más sobre la estación de servicio y las advertencias de la mujer anciana. En una pequeña biblioteca del pueblo más cercano, encontró archivos de periódicos locales que relataban un accidente ocurrido décadas atrás, justo en el tramo de carretera que había estado recorriendo. Según los reportes, una mujer había muerto en un trágico accidente en esa carretera. Su vehículo había sido golpeado por un camión en una noche de niebla densa. Las descripciones de la mujer coincidían con las apariciones que Mario había visto. La historia contaba que la mujer era conocida en la zona y solía trabajar en la misma estación de servicio que Mario había visitado. Conmocionado por el descubrimiento, Mario decidió volver a la estación de servicio, buscando respuestas, o al menos algún cierre a esta experiencia perturbadora. Al llegar, encontró la estación desierta, como si nadie hubiera estado allí durante años. La mujer anciana había desaparecido. En el mostrador, donde la mujer se había parado días antes, había un periódico amarillento por el tiempo. Era una edición de la época del accidente, con la historia de la tragedia en primera plana. Leyendo el artículo, Mario sintió un escalofrío recorriéndole la espalda. La foto de la mujer en el periódico era la misma que había visto en las apariciones y en sus sueños. Ahora, la estación de servicio no solo se sentía abandonada, sino también impregnada de una tristeza profunda, como si las paredes mismas guardaran el eco del dolor y la pérdida. Mario se quedó allí un rato, reflexionando sobre lo que había aprendido y experimentado. Había algo en ese lugar, una presencia o una memoria que parecía haber trascendido el tiempo. Al salir de la estación, Mario miró hacia la carretera, pensando en la mujer que había perdido su vida allí. Se preguntó si su aparición era una advertencia, una forma de evitar que otro trágico accidente ocurriera en esa misma carretera. Con una mezcla de respeto y una nueva comprensión de la fragilidad de la vida,
Mario continuó su viaje. La experiencia había cambiado su percepción de la carretera y de las historias que cada lugar podía albergar. A partir de ese día, siempre que pasaba por esa área, ralentizaba su marcha y miraba a su alrededor con una sensación de respeto, recordando a la mujer y la historia perdida en el tiempo que había descubierto en la estación de servicio. Nunca imaginé que perder el último tren de la noche cambiaría mi vida para siempre. Me llamo David, y esta es la historia de la noche en que el metro se convirtió en mi peor pesadilla. Eran casi las 11:30 cuando llegué corriendo a la estación. Las puertas del tren se cerraron justo delante de mí. Genial, pensé, resignado a esperar el siguiente, pero un rápido vistazo a los horarios me heló la sangre. Había sido el último. La estación, usualmente bulliciosa, estaba inquietantemente vacía. El eco de mis pasos en el andén vacío me hacía compañía. Decidí sentarme en una de las bancas a esperar el primer tren de la mañana. Saqué mi móvil, pero, como para aumentar mi desgracia, estaba muerto. Estupendo, murmuré para mí mismo. Mientras me resignaba a una larga noche, un sonido extraño me sacó de mis pensamientos. Era como un susurro, apenas perceptible. Miré a mi alrededor, pero no había nadie. Intenté ignorarlo, pensando que era producto del cansancio, pero los susurros se hicieron más claros, más cercanos. David, parecían decir, arrastrando las letras de mi nombre. Un escalofrío recorrió mi espalda. No podía ser real. Me levanté, decidido a encontrar la fuente de aquel sonido. Quizás alguien se había quedado atrapado o necesitaba ayuda. Avancé hacia los túneles, donde la luz parpadeante apenas iluminaba mi camino. El sonido de mis pasos resonaba, mezclándose con los susurros que se intensificaban. Cada vez más inquieto, saqué la linterna de mi móvil y la encendí. Su luz débil apenas rasgaba la oscuridad del túnel. Fue entonces cuando lo vi. Un movimiento en la periferia de mi visión. Algo o alguien estaba en el túnel conmigo. Giré rápidamente, pero solo encontré la oscuridad y el silencio. Mi corazón latía con fuerza, y una voz en mi cabeza me gritaba que saliera de ahí. Pero algo me impulsaba a seguir, como si una fuerza desconocida me guiara más profundamente en el laberinto subterráneo. Así comenzó mi descenso a un mundo que nunca creí posible, un mundo de sombras y ecos, donde lo imposible se convirtió en mi realidad. Mi nombre es David, y lo que comenzó como una inconveniencia menor, perdiéndome el último tren, se estaba convirtiendo rápidamente en algo mucho más siniestro. Allí estaba yo, en los confines de una estación de metro desierta, siguiendo susurros en la oscuridad que parecían conocer mi nombre. Cuanto más me adentraba en los túneles, más intensos y perturbadores se volvían los susurros. Era como si una multitud invisible me rodeara, sus voces susurrando directamente en mi oído. David, repetían, arrastrando las letras en un tono que me erizaba la piel. De repente, mis pasos resonaron sobre algo distinto al concreto habitual del túnel. Miré hacia abajo y vi las vías desembocar en una estación que no reconocía. Era un lugar olvidado por el tiempo, con carteles descoloridos y bancos cubiertos de polvo. No recordaba haber oído hablar de esta parte del metro, y ciertamente no aparecía en ningún mapa que hubiera visto. Al explorar la estación abandonada, los susurros parecían hacerse eco desde las paredes, como si estuvieran impregnadas de voces del pasado. Cada paso que daba me llenaba de una sensación creciente de intranquilidad. Fue entonces cuando lo vi. Movimientos en las sombras, figuras que se deslizaban por el rabillo del ojo. Cada vez que me giraba para mirar, solo encontraba la vacuidad de la estación,
En un intento de racionalizar lo que estaba experimentando, me dije a mí mismo que debían ser animales callejeros o reflejos de luces defectuosas. Pero en lo más profundo de mi ser, sabía que no era así. Había algo más en esa estación, algo que no pertenecía a este mundo. Fue entonces cuando un frío glacial me recorrió la espalda. Sentí una presencia justo detrás de mí. Me giré bruscamente, pero solo había vacío. El miedo se apoderó de mí, una sensación de estar siendo observado, cazado. Sabía que tenía que salir de allí, pero una parte de mí estaba irremediablemente atraída por los secretos que escondía esa estación fantasma. Y así, con cada paso dudoso, me adentré más en el misterio, hacia las sombras que se movían y los susurros que hablaban mi nombre. Lo que encontré en lo más profundo de ese lugar abandonado cambiaría mi percepción de la realidad para siempre. Lo que había empezado como una espera en una estación de metro se había convertido en una exploración de lo desconocido, de sombras y susurros que parecían saber más de mí de lo que yo mismo entendía. Ahí, en la estación olvidada, me topé con algo aún más inquietante. Un tren antiguo, solitario, detenido como si hubiera estado esperando por mí. Era un modelo que nunca había visto, con un aire de otra época, sus vagones cubiertos de óxido y pintura descascarada. Lo más extraño era que, a pesar de su evidente abandono, parecía estar en funcionamiento. Mi mente racional me gritaba que me alejara, pero mi curiosidad era más fuerte. Me acerqué al tren y, con una mezcla de temor y asombro, subí a uno de los vagones. Las puertas se cerraron detrás de mí con un chirrido sordo y el tren comenzó a moverse. Me encontraba completamente solo, o al menos eso pensaba. Los interiores del tren estaban en un estado de decadencia, con asientos desgarrados y ventanas rotas. A medida que el tren avanzaba, una serie de visiones empezaron a aparecer ante mis ojos. Eran imágenes grotescas, escenas distorsionadas que parecían sacadas de las pesadillas más profundas. Veía rostros desfigurados en las ventanas, sombras retorciéndose en los rincones, y oía gritos que resonaban en los vagones vacíos. Intenté convencerme de que todo era producto de mi imaginación, un efecto del cansancio y el estrés. Pero había algo en esas visiones que se sentía dolorosamente real. A cada momento que pasaba en ese tren fantasma, las apariciones se volvían más intensas, más aterradoras. En un momento de claridad, recordé las historias urbanas que había escuchado sobre el metro, leyendas de trenes que desaparecían y pasajeros perdidos en el tiempo. Nunca les di credibilidad, hasta ahora. Comencé a preguntarme si había caído en uno de esos cuentos, atrapado en una realidad alternativa de la que no sabía cómo escapar. Fue entonces cuando las apariciones se detuvieron abruptamente. El tren se sumió en un silencio sepulcral, como si hubiera llegado a su destino. Pero al mirar por las ventanas rotas, solo veía oscuridad. Me levanté, decidido a encontrar una salida, sin saber que lo que descubriría a continuación sería aún más desconcertante. Lo que había comenzado como una espera frustrada en una estación de metro se había transformado en una odisea sobrenatural. Ahí estaba, en un tren fantasmagórico, rodeado de oscuridad y silencio, buscando desesperadamente una salida. Con cada paso cauteloso que daba por el pasillo del tren, el miedo y la confusión me inundaban. Entonces, una luz parpadeante en el siguiente vagón captó mi atención. Al acercarme, me encontré con una figura que parecía esperarme, una silueta etérea que flotaba ligeramente sobre el suelo. Era una mujer, o al menos lo que quedaba de ella. Su imagen era borrosa y translúcida, como una grabación antigua proyectada en el aire. Me miró directamente y con una voz que resonaba como un eco distante, comenzó a hablar. Me explicó que ella, junto con otros,
Eran almas de personas que habían desaparecido en el metro a lo largo de los años. Estaban atrapados en ese tren, condenados a recorrer los túneles eternamente. La maldición que los mantenía allí era antigua y poderosa, creada por un evento trágico que había sucedido décadas atrás en esos mismos túneles. Me imploró ayuda. Dijo que yo había sido elegido para liberarlos, que mi llegada no era una coincidencia. Mi mente luchaba por procesar lo que estaba escuchando. ¿Cómo podría yo, un simple mortal, romper una maldición que había atrapado a esas almas durante tanto tiempo? Ella me habló de un artefacto, un objeto que estaba en el corazón de la maldición. Si lograba encontrarlo y destruirlo, las almas serían liberadas y yo podría encontrar mi camino de regreso. Sin embargo, advirtió que la tarea no sería fácil. Había entidades oscuras que protegían el artefacto y no querían que el ciclo se rompiera. Con un sentimiento de determinación mezclado con incredulidad, acepté ayudar. La figura se desvaneció en un suspiro, dejándome solo una vez más en el tren que, de repente, se detuvo. Las puertas se abrieron, revelando una estación desconocida, sumida en una penumbra escalofriante. Tomé una respiración profunda y salí del tren. Estaba claro que lo que había comenzado como una noche ordinaria se había convertido en una misión para salvar almas perdidas, incluida la mía. Con cada paso en esa estación desconocida, me adentraba más en un mundo de sombras y misterios, donde la realidad y la leyenda se entrelazaban. Soy David, y lo que había comenzado como una noche de frustraciones triviales en una estación de metro se había transformado en una travesía a través de un reino de sombras y almas perdidas. Ahora me encontraba en una estación desconocida, rodeado de oscuridad y silencio, con la misión de romper una maldición antigua. Avancé con precaución por el andén, guiado únicamente por la débil luz de mi teléfono. Cada eco de mis pasos parecía despertar ecos de un pasado olvidado. La estación estaba llena de símbolos y grabados que no comprendía, pero que sentía intensamente cargados de historia y dolor. Después de lo que parecieron horas de búsqueda, llegué a una parte oculta de la estación. Allí, escondido entre las sombras, encontré el artefacto del que la aparición me había hablado. Era un objeto antiguo, cubierto de inscripciones y símbolos arcanos. Al tocarlo, sentí una oleada de energía y una voz en mi cabeza que me instaba a destruirlo. Reuní todas mis fuerzas y con un grito de determinación rompí el artefacto. Una luz cegadora inundó la estación y los gritos de las almas atrapadas resonaron en los túneles. Sentí como si una onda expansiva me empujara hacia atrás y luego todo se sumió en silencio. Cuando recuperé la consciencia, me encontré tendido en el andén de mi estación original. El sol comenzaba a asomar en el horizonte. Me levanté, todavía aturdido, preguntándome si lo que había vivido había sido real o simplemente el producto de una mente exhausta. Pero algo había cambiado. Ya no sentía los susurros ni veía sombras en el rabillo del ojo. Algo en el aire se sentía más ligero, como si una pesada cadena hubiera sido rota. A partir de ese día, seguí con mi vida, pero con una nueva perspectiva. A menudo me preguntaba sobre las almas que había ayudado a liberar y si realmente había roto la maldición o solo había sido partícipe de una ilusión extraordinariamente vívida. Lo único que sabía con certeza era que el metro, un lugar que siempre había considerado mundano, ahora albergaba un sentido de misterio y respeto en mi corazón. Y aunque nunca compartí mi historia con nadie, siempre llevé conmigo la sensación de haber tocado algo más allá de lo comprensible, un mundo oculto donde lo imposible y lo real se entrelazan de formas inimaginables. La experiencia en el metro había dejado una huella indeleble en mi vida. Los días pasaban, pero los recuerdos de aquella noche permanecían vívidos, como si hubieran sucedido ayer. A veces, en los momentos más tranquilos,
Todavía podía escuchar los ecos distantes de las almas que había encontrado. Una tarde, mientras volvía a casa del trabajo, me detuve en la misma estación donde todo había comenzado. Me paré allí, en el andén, observando a la gente pasar, cada una absorta en sus pensamientos y rutinas. Me pregunté si ellos también habían sentido algo extraño en este lugar, o si solo yo era consciente de su historia oculta. Decidí bajar por última vez a los túneles. Necesitaba ver por mí mismo si la estación abandonada seguía allí, si todo había sido real. Con cada paso que daba hacia las profundidades, una parte de mí esperaba volver a encontrar el mundo sombrío que había descubierto. Pero no había nada, solo túneles y vías, tal como siempre habían sido. No había rastro de la estación fantasma, ni del tren antiguo. Todo parecía un sueño, una fantasía creada por mi mente. Sin embargo, sabía que no era así. Mientras me alejaba, una sensación de alivio y tristeza me inundó. Alivio porque la pesadilla había terminado, y tristeza porque, de alguna manera, aquel encuentro con lo desconocido me había cambiado. Me había mostrado que hay más en este mundo de lo que nuestros ojos ven, que hay misterios que quizás nunca se resuelvan del todo. Me senté en un banco, mirando los trenes llegar y partir. En ese momento, una mujer mayor se sentó a mi lado. Después de un rato, se giró hacia mí y con una sonrisa dijo: «Este lugar siempre me ha parecido especial, como si guardara secretos antiguos». Sus palabras me sobresaltaron. ¿Sabría ella algo? ¿Habría experimentado lo mismo? Antes de que pudiera preguntarle, se levantó y se fue, dejándome con más preguntas que respuestas. Decidí que era hora de dejar atrás esa noche y sus misterios, pero siempre supe que, en algún rincón de mi ser, esa experiencia viviría, un recordatorio constante de que hay realidades más allá de nuestra comprensión. Y así, cada vez que pasaba por esa estación, no podía evitar mirar hacia los túneles, preguntándome si el mundo que había encontrado brevemente volvería a revelarse. Pero por ahora, esos secretos permanecían ocultos, susurros del subterráneo que solo yo parecía escuchar. ¿Han experimentado alguna vez la parálisis del sueño? Es un fenómeno inquietante, fascinante y terrorífico. Imaginen estar despiertos pero incapaces de moverse. La mente está alerta, pero el cuerpo se siente atrapado entre el sueño y la vigilia. Yo había oído hablar de esto, pero nunca lo creí hasta que me ocurrió. Era una época de gran estrés en la universidad, durante los exámenes finales. El cansancio era mi constante compañero. Aquella noche, agotado de estudiar biología, me sumí en un sueño profundo. De repente, me encontré despierto en mi habitación, pero algo era diferente. Una sensación de pesadez me invadía, y aunque intentaba moverme, mi cuerpo no respondía. Mis ojos, los únicos que obedecían, recorrían la habitación sumida en sombras. Entonces, algo cambió. En la penumbra, una figura se materializó. Una mujer de negro, con un objeto en la mano, se paró frente a mi cama. Quise gritar, pero mi voz no salía. La figura se acercó, arrodillándose junto a mí, y sentí su mano fría en mi frente. Al mirarla de cerca, el rostro de mi madre se reveló ante mí. Intenté llamarla, pero estaba atrapado en mi propio cuerpo. Ella se levantó y se desvaneció hacia la puerta. Poco después, recuperé el movimiento. Salté de la cama, llamando a mi madre. Corrí por el pasillo, pero quien me recibió no fue ella, sino mi padre, con lágrimas en los ojos, recordándome que mi madre había fallecido 3 semanas atrás. Aquella noche, la parálisis del sueño me llevó a un encuentro aterrador y conmovedor con un recuerdo que jamás olvidaré.
¿Alguna vez han reflexionado sobre la naturaleza enigmática y surrealista de los sueños? Es como sumergirse en un universo paralelo donde la lógica y la realidad se entrelazan de maneras incomprensibles. Pero, ¿qué sucede cuando esa extrañeza se infiltra en nuestra realidad? Permítanme compartir una experiencia que ilustra esto. En una noche de sueño profundo, me encontraba atrapado en una pesadilla, perseguido por una criatura inusual en un bosque oscuro. De repente, el sueño se desvaneció y me hallé a medio camino entre el sueño y la vigilia. Tumbado en mi cama pero completamente inmóvil, comencé a oír un sonido extraño, una mezcla de tonos robóticos y orgánicos, que se repetía cada pocos segundos, aumentando su intensidad con cada iteración. El sonido parecía acercarse, volviéndose ensordecedor. Quise gritar, pero mi voz estaba atrapada. Mis ojos, inmóviles, se fijaron en la puerta de mi armario, entreabierta, un detalle inusual ya que siempre la mantengo cerrada. A través de la rendija, una cara distorsionada y sonriente me observaba, su sonrisa desproporcionadamente amplia. Con cada repetición del sonido, la imagen parecía acercarse más y más, hasta que la puerta se cerró bruscamente y el silencio inundó la habitación. Cuando finalmente recuperé el control de mi cuerpo, mi reacción instintiva, a pesar de mis 24 años, fue buscar refugio en la habitación de mis padres. Mi padre, tras revisar el armario y encontrarlo vacío, sugirió que lo que había experimentado era parálisis del sueño, algo que él también había vivido. Aunque su explicación era lógica, no disminuyó el impacto perturbador de la experiencia. Hace años viví una experiencia aterradora de parálisis del sueño. En mi mente, algo maligno se ocultaba en mi armario, y aunque sabía que estaba soñando, sentía la necesidad de confrontar ese temor. Trataba de evitar mirar hacia la puerta del armario, pero cada vez que mis ojos se movían, mi cabeza parecía seguirlos involuntariamente. A pesar de mis esfuerzos, no lograba enfocar directamente en ella. Desperté empapado en un sudor frío, aliviado al principio, creyendo que todo había terminado. Pero rápidamente me di cuenta de que no era un sueño. Algo real y siniestro se escondía en el armario. Inmovilizado, acostado boca arriba, no oía nada, pero podía sentir una risa macabra que parecía emanar del armario, envolviéndome. De repente, algo lanzó una cabeza humana hacia mí, cayendo sobre mi pecho. Era el rostro de una chica que había conocido en la secundaria. Hasta ese momento, había mantenido la compostura, aterrorizado pero sin caer en pánico. Pero entonces, perdí completamente la calma. Incapaz de gritar, solo podía emitir gruñidos y gemidos. Desesperado, intentaba moverme para sacar la cabeza de encima, pero mi cuerpo no respondía. Esta agonía pareció durar 1 minuto o 2, hasta que finalmente desperté de verdad. Inmovilizado, acostado boca arriba, no oía nada, pero podía sentir una risa macabra que parecía emanar del armario, envolviéndome. De repente, algo lanzó una cabeza humana hacia mí, cayendo sobre mi pecho. Era el rostro de una chica que había conocido en la secundaria. Hasta ese momento, había mantenido la compostura, aterrorizado pero sin caer en pánico. Pero entonces, perdí completamente la calma. Incapaz de gritar, solo podía emitir gruñidos y gemidos. Desesperado, intentaba moverme para sacar la cabeza de encima, pero mi cuerpo no respondía. Esta agonía pareció durar 1 minuto o 2, hasta que finalmente desperté de verdad. El trauma fue tan profundo que durante semanas temí despertar y no estar realmente despierto, aterrado ante la idea de que algo horrible pudiera suceder en cualquier momento. Aún hoy, recordar esa risa me eriza la piel. Lo más extraño es que en aquel entonces nunca había oído hablar de la parálisis del sueño o los terrores nocturnos. Llegué a pensar que estaba perdiendo la cordura. He experimentado la parálisis del sueño en 3 ocasiones distintas. Las 2 primeras veces fueron episodios típicos: despertar y no poder moverme. Pero la tercera vez
fue extraordinariamente diferente. Me desperté temprano, alrededor de las 5 o 6 de la mañana, con el sol asomándose apenas. La habitación estaba bañada en una luz tenue. Intenté moverme, pero me invadió esa sensación desagradable y conocida de parálisis. Mis ojos se fijaron en la pared, incapaz de hacer otra cosa. De repente, oí pasos pesados subiendo las escaleras hacia mi habitación. Eran mi hermano, seguido por mi hermana, papá y mamá, todos llorando desconsoladamente y extrañamente más altos, casi rozando el techo. Se acercaron a mi cama, llorando sobre mí. Quise gritar, pedir ayuda o decirles que pararan, pero estaba inmovilizado. Tan rápido como habían llegado, se dieron la vuelta y bajaron las escaleras. Recuperé el movimiento y los seguí, pero no había nadie. Revisé sus habitaciones y todos dormían profundamente. Mi corazón latía fuerte ante lo surrealista y perturbador de la experiencia. Me apoyé en la pared, intentando calmarme. No pude volver a dormir y permanecí despierto hasta el amanecer. Días después, sufrí un accidente. Un coche me atropelló mientras cruzaba la calle, resultando en múltiples fracturas. Durante mi estancia en el hospital, hubo un momento en que toda mi familia estaba a mi lado, una escena casi idéntica a la de mi parálisis del sueño. Aunque no soy supersticioso, no puedo evitar pensar que aquel sueño fue una especie de señal o premonición. Incluso ahora, al recordarlo, siento un escalofrío. Una vez, en una noche de verano del 2016, estaba fuera bebiendo con amigos. Caminábamos por la ciudad y luego por nuestro vecindario, cuando uno de ellos vio a alguien escondido en un arbusto. Nos señaló y nos acercamos para ver mejor. Apenas distinguíamos la figura, una presencia extraña oculta en el arbusto frente a una casa. Al aproximarnos, un sonido perturbador y extraño emanó del arbusto, lo que nos hizo gritar y reír al mismo tiempo, y corrimos. Gritamos por el susto, pero la situación también tenía su lado cómico. Esa noche, volví a casa y me dormí fácilmente, influenciado por el alcohol. Lo siguiente que recuerdo es despertar en la casi completa oscuridad de mi habitación, incapaz de moverme. Estaba experimentando parálisis del sueño. Solo podía mirar alrededor con mis ojos. Y para mi horror, comencé a escuchar el mismo ruido que habíamos oído en el arbusto. Mirando al pie de mi cama, vi lo que solo puedo describir como una cabeza flotante, grotesca y aterradora, de un fantasma demoníaco. Al acercarse, noté que tenía un cuerpo que se fundía con la oscuridad de la habitación. Su boca colgaba abierta, emitiendo el mismo sonido del arbusto. Se acercó a centímetros de mi cara, antes de desaparecer de repente. Finalmente pude gritar y moverme. Me senté en la cama, jadeando y con el corazón acelerado. Encendí la lámpara y revisé alrededor, pero la aparición había desaparecido. Lo que había experimentado se sintió increíblemente real, como si estuviera completamente despierto. No era un sueño. Al día siguiente le conté a mis padres, quienes coincidieron en que era parálisis del sueño, aunque nunca habían escuchado de una visión tan espeluznante asociada a ella. Déjenme contarles algo que me pasó, una de esas noches que te cambian la vida, ¿saben? Estaba yo manejando por una carretera de esas que parecen tragarse la luz de los faros, como si la oscuridad fuera un monstruo con hambre. El cielo estaba más negro que el café de mi abuela, y la única compañía que tenía era el ruido sordo de mi viejo coche. Todo iba normal, si es que puedes llamar normal a conducir solo en medio de la nada. Pero entonces, hermanos, la cosa se puso rara de verdad. Delante, en medio de la carretera, había una figura. No me pregunten cómo, pero estaba allí, parada, como esperándome. Era alta, delgada, y no se movía, ni siquiera un poquito. Me dio un escalofrío de esos que te recorren la espalda y te hacen pensar en todas las malas decisiones de tu vida. A medida
que me acercaba, la figura se hacía más clara. Parecía un hombre, pero, joder, no era normal. Tenía algo que no cuadraba. Y justo cuando estoy a punto de llegar a su altura, la figura se desvanece. Así, sin más, como humo en el aire. Me quedé flipando, pensando si había visto un fantasma o si la soledad de la carretera me estaba volviendo loco. Pero eso no fue todo, amigos. Después de que la figura desapareció, empecé a sentir algo, como una presencia, ¿saben? Como si alguien o algo estuviera en el coche conmigo. Miré por el retrovisor y no vi nada, pero esa sensación no se fue. Era como si los ojos de alguien me estuvieran quemando la nuca. Así que ahí estaba yo, con el corazón a 1000, tratando de convencerme de que eran tonterías mías, que era el cansancio o la noche jugándome una mala pasada. Pero ¿saben qué? En el fondo, sabía que no era ninguna de esas cosas. Algo había pasado en esa carretera, algo que no podía explicar. Y eso, amigos míos, fue solo el comienzo de la noche más larga de mi vida. Así que ahí estaba yo, con el corazón todavía a 1000, intentando sacarme de la cabeza esa figura fantasmal. Necesito algo de música, pensé, algo que rompa este silencio que se me está metiendo en los huesos. Empiezo a toquetear la radio, buscando alguna emisora que no esté solo dando estática. De repente, en medio de la nada, encuentro una emisora. Pero no era una emisora normal, hermanos. Tenía esta música, como de otra época, sonando baja, y una voz. Esa voz me puso la piel de gallina. Era como si hablara directamente conmigo, diciéndome cosas raras, advirtiéndome de algo. Cuidado en la carretera, decía. No todos los que caminan aquí son de este mundo. Y luego, risas que sonaban como si vinieran de muy lejos. Intenté cambiar la emisora, pero el dial no respondía. La voz seguía hablando, cada vez más insistente, como si supiera que yo estaba ahí, escuchando. David me llamó por mi nombre, y eso me heló la sangre. ¿Cómo demonios sabía mi nombre? Luego, tan rápido como apareció, la emisora se cortó, volviendo a la estática. Intenté encontrarla de nuevo, pero nada, había desaparecido. Me quedé ahí, con la radio apagada, preguntándome si había imaginado todo. Pero no, algo me decía que esa emisora, esa voz, había sido real. Y entonces, fue cuando las cosas se pusieron aún más raras. Empecé a sentir que no estaba solo en el coche, como si alguien o algo estuviera sentado en el asiento de atrás, justo detrás de mí. Cada vez que miraba por el retrovisor, no veía nada, pero la sensación, esa sensación no me dejaba. Era como si me estuvieran observando, esperando el momento justo para, no sé, para algo malo. Así que ahí estaba, conduciendo más rápido de lo que debería, con el corazón en la boca y una sensación de miedo que no podía sacudirme. La noche en la carretera se estaba convirtiendo en una pesadilla y yo, David, estaba en medio de ella. Después de la movida con la radio, estaba ya bastante tocado, pero la noche aún guardaba más sorpresas para mí. La carretera empezó a serpentear, llevándome a un viejo puente colgante, de esos que parecen sacados de una película de terror, con cadenas oxidadas y tablones que crujen con cada movimiento. Al principio, pensé en dar la vuelta. Este puente no tiene buena pinta, me dije, pero algo me empujó a seguir. Quizás fue el orgullo, o quizás solo quería salir de esa carretera de una vez por todas. Empecé a cruzar el puente, y hermanos, cada paso era un suplicio. El coche temblaba con cada tablón que pasaba, y el sonido del río debajo no ayudaba. Pero lo peor no era eso. Lo peor eran los sonidos que empezaron a llenar el aire. Susurros, risas, pasos.
como si una multitud invisible estuviera cruzando el puente conmigo. Eché un vistazo al retrovisor y por un segundo juraría que vi a alguien o algo parado en medio del puente, una figura oscura mirándome. Pero cuando me giré, no había nadie. «Estás perdiendo la cabeza, David», me dije, intentando no cagarla del miedo. Pero no podía negar lo que sentía. Era como si esos susurros y risas estuvieran dentro de mi cabeza, hablándome, burlándose de mí. Y esa sensación de ser observado, eso no se fue en todo el camino. Cuando finalmente crucé el puente, me detuve un momento, respirando hondo. «Has pasado lo peor», pensé. Pero, ¿saben qué? En el fondo, sabía que eso solo era el comienzo. Algo me decía que esa noche aún guardaba más secretos, más terrores. Y yo, David, estaba justo en el medio de todo eso. Después de cruzar ese puente del demonio, estaba hecho polvo, hermanos. Necesitaba un respiro, algo de tiempo para poner en orden mis ideas. Y justo entonces, como si el destino se estuviera riendo de mí, aparece una gasolinera abandonada a un lado de la carretera. Perfecto, pensé. Un lugar para estirar las piernas y aclarar la mente. La gasolinera parecía sacada de una de esas películas de los años 50, toda oxidada y con las ventanas rotas. Había un silencio raro, de esos que te ponen los pelos de punta. Pero yo, con mi genial idea de investigar, me bajo del coche y entro. Dentro, todo estaba cubierto de polvo y telarañas. Latas viejas, un mostrador lleno de revistas amarillentas y un olor a cerrado que casi te cortaba la respiración. Pero lo que realmente me puso nervioso fueron las cosas personales tiradas por ahí, como si la gente se hubiera ido a toda prisa. Zapatos, una muñeca con un ojo arrancado, fotos, un montón de cosas que te hacían pensar que algo malo había pasado. Y entonces vi los mensajes, escritos en las paredes, con lo que parecía ser pintura roja o algo peor. No mires atrás, ellos te siguen, nunca salgas de la carretera. Cada mensaje era más escalofriante que el anterior. Me quedé ahí parado, sintiendo cómo el miedo se me subía por la espalda. De repente, escuché un ruido detrás de mí, como si algo se arrastrara. Me giré en un segundo, listo para enfrentar lo que fuera, pero no había nada, solo yo y el silencio. Ese silencio que ahora gritaba peligro. No necesitaba más señales. Salí de esa gasolinera más rápido de lo que entré. Subí al coche y arranqué como si el mismo diablo me persiguiera. Mientras me alejaba, no podía dejar de mirar por el retrovisor, esperando ver algo o alguien siguiéndome. Pero solo había oscuridad y la gasolinera desapareciendo en la distancia. Esto se está poniendo demasiado raro, pensé. Y tenía razón. La noche aún no había terminado. Y yo, David, estaba en el ojo del huracán. Después de salir de esa gasolinera del terror, pensé que nada podría ser peor. Pero, hermanos, ¿cómo me equivoqué? La carretera se estiraba delante de mí como una serpiente negra, y entonces empezó a formarse una niebla. Pero no era una niebla normal, era espesa, pesada, como si quisiera tragarse todo. Conduciendo a través de esa sopa blanca, empecé a sentirme atrapado, como si la niebla me estuviera cerrando el paso. Y lo peor era que empezaba a ver cosas, sombras moviéndose al borde de la carretera, figuras que parecían humanas pero estaban mal, distorsionadas. El sonido volvió, ese susurro que había escuchado en el puente, pero esta vez era más fuerte, como si un montón de voces estuvieran hablando todas a la vez. No entendía lo que decían, pero cada palabra me helaba la sangre. Intenté concentrarme en la carretera, pero era difícil. Las sombras parecían acercarse cada vez más, y yo empezaba a pensar que no iba a salir de esa niebla, que me iba a quedar atrapado ahí para siempre. De repente, una de esas sombras se lanzó hacia el coche.
Di un volantazo, casi perdiendo el control. Miré por el espejo, esperando ver algo, pero solo había niebla. Esa maldita niebla que parecía estar viva. No sé cuánto tiempo estuve conduciendo en esa niebla, pero se sintió como una eternidad. Cuando finalmente salí, casi no podía creerlo. La noche seguía siendo oscura, pero al menos podía ver el cielo, las estrellas. Nunca pensé que estaría tan agradecido por ver un cielo sin nubes, pero la sensación de alivio no duró mucho. Algo me decía que la noche aún no había terminado, que había algo más esperándome en esa carretera. Y yo, David, no tenía más opción que seguir adelante. Después de esa locura en la niebla, la carretera empezó a sentirse diferente, como si estuviera llegando al final de algo. Y entonces, hermanos, llegué a una bifurcación que no estaba en ningún mapa. A un lado, el camino seguía como siempre, oscuro y solitario. Pero el otro camino tenía algo que me llamaba. Y ahí estaba ella, la misma figura que había visto al principio de todo esto, parada en la bifurcación. Esta vez no desapareció. Se quedó ahí, mirándome, y yo no podía apartar los ojos. Era una mujer, pero no una mujer normal. Tenía algo antiguo, etéreo, como si fuera parte de la carretera misma. Se acercó al coche y, aunque no abrió la boca, escuché su voz en mi cabeza. David, me dijo, has viajado por caminos que pocos se atreven a recorrer. Has visto lo que se esconde en la oscuridad, lo que acecha en el olvido. Le pregunté qué quería de mí y ella solo sonrió. Solo quería mostrarte, dijo, que hay más en este mundo de lo que tus ojos ven, pero ten cuidado, no todos los caminos están hechos para ser recorridos. Y luego, como si fuera humo, se desvaneció. Me quedé ahí, sin saber qué hacer. La bifurcación seguía delante de mí, invitándome a tomar ese camino desconocido. Pero algo en las palabras de la mujer me hizo dudar. Recordé sus advertencias, los peligros que había enfrentado. Así que tomé una decisión. Giré el coche y tomé el camino de vuelta, el camino que conocía. Mientras conducía de regreso a casa, el sol empezó a salir y nunca había estado tan agradecido por ver la luz del día. Pero, ¿saben qué? Aunque volví a la normalidad, a mi vida de siempre, algo en mí cambió esa noche. Ahora sé que hay más ahí fuera, en la oscuridad, en los caminos olvidados. Y yo, David, fui parte de eso, aunque solo fuera por una noche. Yo siempre pensé que después de lo mío en el ejército, pocas cosas podían ponerme los pelos de punta. Pero aquí estoy, David, el tipo duro, plantado frente a la entrada de un cementerio que parece sacado de una peli de terror de bajo presupuesto, con un contrato de guardia nocturno en la mano. Un trabajo tranquilo, decían. Ya. Mi primer día, o mejor dicho, noche, empieza con un portazo que hace eco entre las tumbas. El viejo que me entregó las llaves me miró con unos ojos que gritaban: «Lárgate mientras puedas». Pero ni modo, necesito la pasta. Así que aquí estoy, caminando por senderos de grava, con una linterna que parece de juguete y un miedo que no me esperaba. El aire aquí es diferente, pesado, como cargado de susurros. Me río para mis adentros, pensando en lo que dirían los colegas si me vieran saltando a cada ruido. Pero, ¿sabes qué? Este lugar tiene algo raro. No son solo las estatuas de ángeles con caras de haber visto algo que no deberían, ni las sombras que se mueven raro con la luz de la luna. Es algo más, algo que te hace sentir como si te estuvieran observando. Las primeras horas pasan lentas. Doy vueltas, intentando no mirar mucho a las tumbas. Es solo un trabajo, me repito. Pero tío, no puedo evitarlo. Hay una tumba, más vieja y descuidada que las demás, que me llama. No tiene nombre,
solo una fecha borrada por el tiempo. Cada vez que paso cerca, siento como si el frío se me metiera hasta los huesos. Y luego están los ruidos. Al principio pensé que eran animales o el viento, pero luego empiezo a escuchar pasos detrás mío. Me giro y nada, no hay nadie. Estás perdiendo la cabeza, David, me digo, pero algo en mi interior me dice que no son imaginaciones mías. Termina mi turno y el sol empieza a salir, pintando de naranja las viejas lápidas. Me siento en el coche, tratando de no admitir que tengo miedo. Es solo un cementerio, me digo, pero una parte de mí sabe que no es tan simple. Algo pasa aquí, y algo me dice que esta va a ser una larga noche, una muy larga noche. Otra noche más en este laberinto de mármol y sombras. Ya llevo una semana en este curro de guardia y cada noche es como si este cementerio jugara conmigo. Me llamo David, por si se te olvidó, y ya no sé si tomarme esto como un trabajo o como una prueba de valentía. Esta noche está especialmente silenciosa. ¿Sabes? Esa clase de silencio que te pone los nervios de punta, como si estuvieras esperando que algo salte de la nada. Camino entre las tumbas, intentando no pensar en lo que vi la otra noche. Pero es imposible, tío. Es como si esas imágenes estuvieran grabadas en mi cabeza. Y luego empieza. Primero, un susurro, tan bajo que pienso que me lo estoy imaginando. Pero luego, otra vez, más claro. Alguien está susurrando. No alguien. Algo. Me detengo, apago la linterna y escucho. David, dice una voz, como arrastrada por el viento. Me giro rápido, la linterna cortando la oscuridad, pero no hay nada, solo yo y las tumbas. Intento convencerme de que son alucinaciones, producto del aburrimiento o del sueño, pero las voces siguen, susurran mi nombre, una y otra vez, como una canción macabra. Me decido a seguir las voces, como atraído por una fuerza que no entiendo. Me llevan a la parte más antigua del cementerio, donde las tumbas son apenas montones de piedras. Y allí está, esa tumba sin nombre que me ha estado llamando desde el primer día. Me paro frente a ella y las voces se callan. El silencio vuelve, pero es un silencio cargado, pesado, como esperando algo. De repente, siento algo frío en la mano, como un toque helado. Me doy la vuelta tan rápido que casi me caigo, pero no hay nadie. Estoy solo, completamente solo, o eso quiero creer. Vuelvo a la caseta, intentando sacudirme el miedo, pero algo ha cambiado dentro de mí. Ya no soy solo el guardia de este cementerio. Ahora soy parte de él, parte de sus secretos y sus sombras, y algo me dice que esto es solo el principio. Aquí estoy de nuevo, David, el guardia de este cementerio que cada noche se siente más como una trampa que como un trabajo. Ya no puedo negarlo, tío. Este lugar tiene algo oscuro, algo que va más allá de lo normal. Hoy decidí llegar antes del anochecer. Quería ver si de día este lugar se sentía igual de siniestro. Y vaya si lo es. Los árboles parecen tener más sombras de las que deberían, y el viento trae ecos de una historia que nadie parece recordar. Me meto en la oficina buscando registros antiguos, algo que me dé una pista de lo que pasa aquí. Entre polvo y papeles viejos, encuentro algo, un artículo de periódico descolorido. Habla de rituales, de desapariciones, de un culto extraño que usaba este cementerio hace décadas. ¿Será esto lo que desató lo que está pasando? Mientras anochece, vuelvo a mi ronda. Pero esta vez siento que no estoy solo. Veo sombras, siluetas que se mueven entre las lápidas, como si estuvieran esperando algo o a alguien. Llego a la tumba sin nombre y esta vez las voces son más fuertes, más urgentes. Susurran cosas que no entiendo, pero siento su desesperación, su dolor,
Las voces me rodean, se mezclan con el viento y por un momento veo algo. Imágenes de gente alrededor de esta tumba, vestidos en túnicas, con velas en las manos. Un ritual. El miedo me golpea como un puñetazo. ¿Qué clase de lugar es este? ¿Qué hice yo para terminar aquí? Quiero correr, largarme y no volver nunca, pero algo me mantiene aquí. Necesito saber la verdad. Esta noche decidí hacer algo al respecto. No puedo seguir así, saltando a cada ruido, asustado de mi propia sombra. Necesito respuestas. ¿Me armo de valor o de locura? No sé. Y voy directo a la tumba sin nombre al caer la noche. Las voces empiezan de nuevo, pero esta vez no me detengo. Les grito, les exijo que se muestren, que me digan qué quieren de mí. Y entonces pasa. Las sombras se detienen, el viento se calla, todo está en silencio, hasta que la veo. Frente a mí aparece una figura, una mujer, pero no es sólida, es como hecha de niebla y oscuridad. Me mira con unos ojos tristes que parecen saberlo todo de mí. «David», dice con una voz que suena como un eco lejano. Le pregunto qué quiere. ¿Por qué me llaman? ¿Por qué a mí? La figura susurra una historia de dolor y traición, de cómo ese culto del pasado buscaba algo oscuro, algo que nunca debió ser despertado. Me cuenta que yo, por alguna razón que ni ella entiende, estoy conectado a este lugar, a su maldición. Las piezas empiezan a caer en su lugar. Mi abuelo, del que apenas sabía nada, era parte de ese culto. Las voces, las sombras, no son solo espíritus atormentados, son un legado, una maldición que me ha sido transmitida sin que yo lo supiera. La mujer desaparece tan rápido como apareció, dejándome solo con la verdad y un miedo aún mayor. Esta noche no es como las otras. Esta noche tengo que enfrentar lo que sea que esté atado a esta maldición. Me quedo junto a la tumba hasta que el amanecer empieza a romper la oscuridad. No sé qué espero encontrar, una solución, un final, no lo sé, pero sé que no puedo huir. Esto es parte de mí ahora y tengo que enfrentarlo. Después de esa noche, todo cambió. La verdad sobre mi conexión con el cementerio y su oscuro pasado me golpeó como una tonelada de ladrillos. Ya no podía ver este lugar de la misma manera. Era como si cada tumba, cada sombra, tuviera una historia que contar, una historia que de alguna manera estaba ligada a la mía. La última noche me armé de valor para hacer lo que tenía que hacer. Fui a la tumba sin nombre, con la determinación de romper esa maldición, de liberarme a mí y a los espíritus atrapados aquí. Llevé conmigo todo lo que pensé que podría necesitar, símbolos de protección, sal, velas. Parecía más un ritual que un acto de guardia de seguridad. Al llegar, las voces y las sombras estaban en su punto más álgido. Sentía que me rodeaban, que me oprimían. Comencé a recitar palabras que ni siquiera sabía que conocía, palabras de liberación, de despedida. El aire se llenó de un zumbido, como si una tormenta se acercara. Y entonces sucedió. Una luz, tenue al principio, comenzó a emanar de la tumba. Las sombras se retorcían como si estuvieran en dolor. Las voces gritaban. Sentí un miedo que nunca había experimentado. Un miedo que me decía que corriera, que me alejara de allí. Pero me mantuve firme, continuando con el ritual. Después de lo que parecieron horas, pero que solo fueron unos minutos, todo se calmó. Las sombras desaparecieron, las voces se silenciaron, la luz se apagó, dejando el cementerio en una paz que no había sentido desde que comencé a trabajar aquí. Pero yo ya no era el mismo. Algo dentro de mí se había roto. El miedo,
El conocimiento de lo que había en este lugar era demasiado. Sabía que no podía volver a ser solo el guardia nocturno. Esta experiencia me había cambiado para siempre. Así que tomé la decisión de dejar el cementerio. No podía seguir aquí, no después de todo lo que había pasado. Caminé por última vez entre las tumbas, sintiendo sus historias susurrándome al oído. Pero esta vez eran historias de despedida. Me fui del cementerio con el amanecer, sabiendo que nunca volvería. Pero también sabía que las sombras de lo que había vivido aquí me seguirían, en mis recuerdos, en mis sueños, por siempre. Era una noche oscura y fría. Yo estaba solo en casa, rodeado por el silencio más absoluto. Mis únicos compañeros eran las sombras que bailaban en las paredes, producto de la única luz que emanaba de una vela. Decidí leer un libro para distraer mi mente. Encontré uno antiguo, con las páginas amarillentas y un olor a madera vieja que me encantaba. Empecé a leerlo sin problema alguno, sumergiéndome en su historia. Pero entonces, algo cambió. Sentí una brisa helada que recorrió mi espalda. La vela se apagó. Me quedé en oscuridad total. Intenté buscar una linterna, pero algo en mi interior me decía que debía quedarme quieto. Escuché un ruido. Era como el crujir de las hojas secas. Venía de la planta baja. Me armé de valor y decidí investigar. Bajé las escaleras lentamente, intentando no hacer ruido. No había nada fuera de lo común. Revisé cada habitación, pero todo estaba en orden. Subí nuevamente a mi habitación, pero el miedo aún no me abandonaba. Traté de tranquilizarme, pero fue en vano. La casa parecía más grande, las sombras más largas y los ruidos más intensos. Cada crujido del piso era un latigazo en mi conciencia. De nuevo, el ruido. Esta vez provenía de la cocina. Volví a bajar las escaleras, con el corazón latiendo en la garganta. Al llegar, descubrí que todas las sillas estaban al revés. Sentí una presencia a mis espaldas. Me volteé, pero no había nadie. Decidí ignorarlo y subir nuevamente a mi habitación, pero esta vez la puerta estaba cerrada. Intenté abrirla, pero estaba atascada. Le di varios golpes, pero no cedió. Entonces escuché una risa. Era una risa escalofriante que resonó en toda la casa. Corrí hacia la planta baja. Sentía que algo me perseguía. La risa continuaba, cada vez más cerca. Me escondí en el salón, debajo de la mesa. Entonces todo quedó en silencio. Mi corazón latía con fuerza. Esperé unos minutos antes de salir, pero cuando lo hice, vi algo que nunca olvidaré. En la pared había un mensaje escrito con tiza. Decía: «Estás solo, pero yo estoy aquí». Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Quienquiera que estuviera en la casa sabía que yo estaba allí. Volteé y vi una figura a lo lejos. Era alta, con los ojos brillantes. Estaba parada en la entrada de la sala, mirándome. Intenté gritar, pero no pude. La figura comenzó a acercarse. Podía ver su sonrisa, amplia y escalofriante. Me quedé inmóvil, paralizado por el miedo. Sentía que mi corazón iba a explotar. No sé cuánto tiempo estuve allí. Solo recuerdo haber despertado al día siguiente, en el suelo de la sala. La casa estaba en silencio, como si nada hubiera ocurrido.
Pero yo sabía la verdad. Algo había sucedido esa noche, algo que me marcó para siempre. No sé quién era esa figura o qué quería. Solo sé que desde esa noche nunca volví a estar solo en mi casa. Esa es mi historia, mi terrorífica experiencia. Una experiencia que me ha enseñado que el miedo es real y que a veces las sombras no son solo producto de nuestra imaginación.